Está previsto una charla hoy, jueves 25 de octubre a las 17 horas en el SICUM, que es el Centro de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo. Está allí al lado del rectorado, integra el mismo complejo edilicio en la universidad. Va a hablar Diego Martín Tagarelli, sociólogo y músico mendocino que está radicado en Venezuela. El tema es la revolución bolivariana y la construcción del socialismo. Y justamente lo tenemos en línea a Diego Tagarelli, a quien vamos a saludar. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Rodrigo, buen día, un abrazo para vos, el equipo de Radio Nacional y todos los oyentes de nuestra Radio Nacional. Bueno, te agradecemos la comunicación y te queríamos preguntar, venís de Venezuela, has estado allí, hace años que estás viviendo en ese lugar, bueno, están pasando por un proceso muy intenso y muy interesante y queríamos que nos contaras un poco de qué se trata esta revolución bolivariana y la construcción del socialismo. Bueno, Venezuela desde el año 98, con la aparición visible política del liderazgo de Chávez, comienza un proceso de transformación, digamos, muy profundo, y que ya en 14 años de construcción y de tremenda participación popular en diversas instancias, ¿no? Está en esta vía de transición a un nuevo socialismo popular, bolivariano, arraigado fuertemente en raíces latinoamericanas propias, ¿no? Y bueno, hay componentes culturales, sociales, de referente simbólico muy interesante que le dan una connotación muy interesante, digamos, muy novedosa a esto que es la revolución bolivariana, un socialismo autóctono. Diego, Guillermo Maicen te saluda, ¿cómo te va? La consulta es, como sociólogo has estudiado distintas versiones del socialismo. ¿En qué se diferencia el socialismo bolivariano con el socialismo cubano de los 50 del siglo pasado? Este socialismo del siglo XXI, ¿cómo se caracteriza? Bueno, yo creo que sí, que hay algunas diferencias interesantes, pero también muchas similitudes con la revolución cubana. Pero yo creo que tiene que ver también con esto del socialismo del siglo XXI, planteado desde Venezuela como epicentro de una nueva revolución latinoamericana, que se abren espacios nacionales interesantes en todos nuestros países, no se desligan evidentemente de lo que sucede en toda América Latina. Y hay referentes, digamos, propios de nuestros movimientos nacionales de liberación, que le dan sus características, digamos, particulares. La revolución cubana quizás una revolución planteada de un punto de vista histórico en un contexto distinto, pero hoy quizás también readaptándose la revolución cubana a un nuevo contexto latinoamericano, donde aparece Venezuela como el eje, ¿no?, el epicentro. Entonces yo creo que esta caracterización que se hace del socialismo del siglo XXI no solamente tiene que ver con esto de romper viejos esquemas del llamado socialismo real, un socialismo también muy a la europea, sino también para rectificar y brindar espacios de participación novedosos. En Venezuela se habla mucho del poder popular. No solamente se habla, sino que se está llevando a cabo prácticamente desde el 2004 en adelante. Digamos, son nuevos espacios muy interesantes, atravesados por diferentes, digamos, componentes culturales propios de Venezuela. Esto de la construcción de la comuna bolivariana, de la comuna socialista, le dan una característica, un sello distintivo desde el punto de vista económico, político, cultural al socialismo. Entonces, bueno, sería muy largo, digamos, explayarme sobre esto, pero hay evidentemente muchas diferencias, como así también muchas similitudes con otros procesos latinoamericanos como el que está planteando hoy Venezuela, en tanto que es parte de un amplio movimiento histórico, el movimiento bolivariano, nacido, digamos, al calor de las luchas populares en los 90, y que evidentemente tiene un arraigo muy fuerte, con una composición política como la es el movimiento bolivariano, que identifica culturalmente, políticamente, ideológicamente a distintos sectores sociales, ¿no? Diego, se habla mucho de las misiones, ¿no?, y del impacto que tienen en el pueblo venezolano. ¿Qué nos puedes contar de eso? Porque la verdad que aquí lo que llega es muy poco
Y por ejemplo, el otro día leía la conformación de mercados donde los ciudadanos pueden ir a comprar productos de primera necesidad o bajo costo. Claro. Una idea que me parecía muy interesante y que decía yo, ¿por qué no replicarla en nuestro país, teniendo en cuenta que los grandes formadores de precios trasladan inmediatamente los incrementos obtenidos en discusión paritaria, por ejemplo, sobre todo a los productos de primera necesidad, ¿no? Bueno, es muy interesante lo de las misiones y tiene que ver justamente con esto, con la pregunta anterior que me hacías del socialismo del siglo XXI. Yo te hacía referencia al carácter popular que tiene esta revolución socialista, ¿no? Muy novedosa. Las misiones nacen en un proceso de profunda polarización social en el año 2003, 2004, luego el sabotaje petrolero, el golpe de Estado que le dan a Chávez, donde realmente, bueno, aparece un Estado muy corrompido por los intereses petroleros y donde la revolución difícilmente puede construir, digamos, una real distribución del ingreso por medio de los aparatos tradicionales del Estado. Entonces aparecen las misiones como una especie de construcción, no sé si paralela, pero como que le da vueltas a las estructuras tradicionales del Estado y que las atraviesan a sí mismo, y aparecen, bueno, misiones en salud, en alimentación. Venezuela tiene actualmente, por darle algunos datos, más de 20.000 CDI, que son centros de diagnóstico integral, o sea, los barrios adentro, en cooperación con Cuba, centros de salud en los barrios, 20.000 con 50.000 médicos cubanos y cooperantes participando en ese proceso de salud integral, 200.000 toneladas de distribución de alimentos distribuida mensualmente en todo el país, la gran misión Vivienda Venezuela. Este año se han construido 300.000 viviendas en un año, ¿no? Los planes de alfabetización, los planes de educación, ¿no? Venezuela en ese sentido ha logrado incluir a sectores sociales históricamente excluidos en un nuevo sistema que le permite empoderarse a su vez de esos mecanismos, ¿no? De distribución de alimentos, de participación en la salud, en la educación, en la política, en la vivienda. De esas 300.000 viviendas construidas en este año en Venezuela, el 40% de esas viviendas han sido construidas por el poder popular, digamos, en participación con el Estado. Entonces, una nueva instancia de participación y la gente, bueno, valora, ha dignificado muchísimo, evidentemente, la calidad de vida de los sectores populares y del ciudadano común venezolano, pero también ha permitido su participación política en la toma de decisiones de estas misiones. Entonces, bueno, aparece un candidato de la derecha como lo es Capriles, ¿no? Que evidentemente no puede negar la importancia de estas misiones y no solamente habla de continuarlas, sino de perfeccionarlas. Bueno, buscar un disfraz de izquierda, ¿no? Y de renovación en un candidato que es profundamente representante de los sectores más oscuros del pasado venezolano, ¿no? Bueno, Diego, te agradecemos un montón esta charla. La verdad que nos quedan muchísimos temas pendientes, pero aprovechamos para hacer la convocatoria para esta tarde a las 17 en el SICUN, donde vas a hablar de la Revolución Bolivariana y la construcción del socialismo. Te mandamos un abrazo. Bueno, igual para usted, un abrazo. Hasta luego. Era el diálogo con Diego Martín Tagarelli, sociólogo, músico mendocino que